Tengo al secretario de Energía, don Jorge Rivera Staff, con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días, Fernando, a ti y a todos los televidentes, por supuesto al ingeniero Blandón también, a todo el equipo en estudio. Placer. Jorge, una escalada del precio del petróleo que va a traer consecuencias pues desastrosas para el bolsillo de todos. Eh, Se espera de que no solamente siga ese aumento semana a semana por los próximos, y algunos pesimistas dicen 6 meses. ¿Cómo dicen los estudios de la Secretaría de Energía y cuándo debe estabilizarse ese precio? Sí, mira, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y conceptos con la ciudadanía, mira, a través de las pantallas de Next TV. Efectivamente, incluso desde la propia pandemia, si damos algo de retrospectiva, la palabra, digamos, más utilizada en los mercados petroleros globales es la volatilidad. En este caso no ha sido la excepción, lastimosamente, pues como ya todos tenemos conciencia, el impacto de la invasión rusa a Ucrania, como Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo y tercer exportador de petróleo del mundo, impacta completamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mercado petrolero venía con precios al alza desde mediados del año pasado por una causa estructural, ¿no? Eso también lo hemos comentado, pero es importante siempre tenerlo en cuenta. Nosotros arrancamos este año alrededor de 75, $80. El barril de petróleo fue aumentando hasta el mes de febrero y arrancamos marzo ya en $90. Esto, digo, justo antes, perdón, del 24 de febrero que fue el inicio de la operación militar. En la semana pasada llegamos el martes y miércoles por encima de los $120 el barril de petróleo, tanto el Brent como el WTI, que es el que utilizamos fundamentalmente en América. Y esto, sin embargo, el día viernes pasado había reducido alrededor de $20. Estábamos en $110 el barril. Hoy en día, en este momento, está alrededor de $105 con una leve tendencia a la baja. ¿Qué está pasando? Los mercados están pendientes día a día realmente de lo que está sucediendo, no solamente en Rusia, principalmente en Rusia, pero también está la posibilidad, hay algunos movimientos que se están dando en el área, en Estados Unidos, en los perforadores de la estructura del Permian, que se conocen en el área de Texas, sobre todo. Esto, hay la posibilidad, vimos algo que era impensable hasta hace muy poco, un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, ¿verdad? Explorando posibilidades de suministro. Y entonces cada uno de estos mensajes empuja o baja el precio en los márgenes que tenemos. Sin embargo, ya para tener una idea más a mediano plazo, de aquí a mediados de año, incluso hasta finales de año, diversas empresas, organismos que hacen proyecciones plantean que estaríamos en un escenario de entre $100 y $95 de aquí a fin de año los barriles de petróleo, si no se agudiza la disminución o la interrupción del suministro de Rusia de petróleo crudo. Eso es importante tenerlo en cuenta y dependerá mucho de lo que esté sucediendo ahí o de si llega a haber algún tipo de acuerdo, ¿no? Con relación a esto, pues lo que estamos haciendo a nivel nacional es plantear y dar contexto además de que los costos locales del combustible en Panamá, tanto el diésel como las gasolinas, está regulado desde el año, precisamente desde el año 2008, Sí. cuando tuvimos la crisis anterior, se estableció por el gobierno de aquel momento un esquema de precio tope que era por 6 meses en el 2008 y se ha mantenido durante todo este tiempo y está vigente. Los precios, los costos reconocidos para ese precio tope en Panamá están congelados desde el año 2018. No ha variado. Lo que varía cada 14 días es el costo del combustible que importamos, que además en Panamá importamos productos refinados. En Panamá Sí. no importamos petróleo crudo. Eso se mantiene, el control digamos, de costos y de precios, tanto al margen de comercialización de las estaciones de gasolina como al flete que se cobra por transportar estos combustibles en todo el país y además el componente del impuesto respectivo. Eso se mantiene congelado y lo que estamos además monitoreando de cerca con Acodeco, en el acompañamiento de Acodeco, es que ese precio tope se mantenga. Eso sí,
las estaciones de gasolina, dependiendo de su estructura comercial, pueden vender, y de hecho lo vemos, por debajo de ese precio de tope, pero no por encima No por encima de de ese eso. precio de tope regulado. José Blandón con nosotros. Jorge. Buenos días, Jorge. Buenos días. Un placer en tenerlo aquí con nosotros. Quisiera hablarle sobre el sistema eléctrico, pero antes quisiera hacerle una observación solamente. Le escuché decir de la operación militar en Ucrania. Yo creo que, si me permite corregirlo, el gobierno de la República de Panamá ha catalogado eso como una invasión. Y eso que yo creo que es una invasión terrible, a un costo muy alto. No podemos permitirnos, digamos, flexibilidades frente a un acto criminal como el que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Pero yo quiero hacerle un par de preguntas en el campo eléctrico. Con todo este incremento del petróleo, sin duda tendremos que revisar las tarifas ahora en junio, y esto va a tener un efecto importantísimo. Yo tengo dos preguntas. ¿Por qué nosotros no revisamos cuál es el nivel de contratación de las empresas de distribución, que entiendo que es el 70%, para llegar al 100% y negociar con las empresas un precio que nos permita bajar el precio que hoy mismo está en el mercado ocasional, que entiendo que está por 240 en este momento, y esto se va a reflejar, va a seguir subiendo, porque tenemos plantas muy ineficientes, y usted va a tener que anunciarle a este país aumentos en tarifa. Esa es una cosa. ¿Por qué no hacemos eso? Dos, ¿por qué no desarrollamos una campaña de comunicación activa a nivel nacional con respecto al ahorro de combustible y con respecto al ahorro de energía eléctrica? Porque ambas cosas son fundamentales y tienen un efecto muy bueno si todos los panameños estamos conscientes que ahorrar significa bajar la inflación en el renglón combustible. Miren, ingeniero, muchas gracias por las preguntas, y efectivamente, en promedio ahora mismo estamos en un 80-85% de contratación, dependiendo de la empresa distribuidora. Efectivamente hay una oportunidad ahí. Recordemos que el actual periodo en el cual estamos, no solamente en este semestre, sino durante todo el año 2022 y 2023, se procedió a complementar la cobertura de los contratos a través de una licitación que se hizo el año pasado. De hecho, fueron dos licitaciones, Sí. una en el 2020 y una en el 2021, que tenían la intención de buscar la cobertura de la demanda o del suministro eléctrico de los clientes regulados. Sin embargo, en el renglón de energía, por hablarlo y un poco en la parte técnica, siempre hay la potencia y la energía. En el renglón de energía, esa contratación no se dio a través de esa licitación, no se llegó a cubrir de una forma satisfactoria. Sin embargo, en el renglón de potencia sí se logró hacer la cobertura, y efectivamente tenemos una exposición al precio spot. Actualmente está llegando, en algunos momentos llegó durante el mes de febrero a por encima de $200 el megawatt, pero ahora mismo estamos en promedio entre 150 y 170 dólares el megawatt hora del precio del mercado ocasional. Sin embargo, sí, evidentemente nos está impactando, porque las plantas térmicas son las que están fijando precio, ¿no? En nuestro diseño de mercado. Importante también es recordar, y efectivamente sí, hay un planteamiento que se está analizando a nivel del gobierno, el equipo de gobierno, para cubrir ese remanente del mercado ocasional, de esa exposición. Y en estos momentos, pues, a diferencia, y para digamos, buena noticia para los televidentes, en estos momentos, este verano, a diferencia de otros veranos anteriores, tenemos, por un lado, pues, el gas natural, que nos permite darle suministro de energía en otras condiciones durante el verano a los panameños, pero también tenemos solar y viento, ¿no? Tenemos la energía eólica y la solar, que alrededor de entre las dos están supliendo cerca del 10% de nuestra necesidad energética en este verano. Así que es parte de un proceso, y efectivamente sí, hay un análisis para una medida, digamos, de coyuntura que nos permita solventar el impacto. Y en cuanto a la campaña, arrancamos el jueves pasado, en la tarde del jueves pasado, una campaña en medios y en redes sociales y a través de otros mecanismos desde la propia Presidencia de la República, casualmente en ese sentido, ¿no? Medidas, digamos, en el tema del ahorro del combustible,
algunas recomendaciones en la forma del manejado, el mantenimiento de los vehículos, la posibilidad incluso de llevar adelante lo que se conoce como el carpooling, ¿verdad? Entre las personas en sus empresas, entre los vecinos. Hay una alternativa que no teníamos antes de la pandemia, que es el teletrabajo, que está disponible hoy en día y que pudiera hacer que los empleadores con sus trabajadores pues lleguen a un arreglo en función de por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana que puedan hacer teletrabajo para reducir el impacto del combustible en sus vehículos. Y además, por supuesto, desde el punto de vista de eficiencia energética, acá en el tema eléctrico, ¿no? Las luminarias, los equipos, etcétera. Arrancamos el jueves pasado y vamos a intensificarlo durante esta semana. ¿Qué debe pasar, uno, con el gas de cocinar? ¿Puede haber desabastecimiento mundial de este gas? Y dos, toda esta crisis pondría todo lo que es el proceso de cambio de energías renovables en pausa y volveríamos a enfocarnos en la producción de energía por medio de productos derivados del fósil, del petróleo. Mira, Fernando, nosotros la semana pasada, en paralelo al análisis o a la evaluación de alternativas en cuanto al impacto del precio, ¿verdad? En nuestro país y en la economía del aumento de los combustibles, también estuvimos haciendo unos primeros acercamientos o validaciones realmente del monitoreo que hacemos constantemente de los suministradores de los combustibles en nuestro país. Sí. ¿No? La semana pasada, el jueves, estuvimos, por ejemplo, en la terminal de Bahía Las Minas, que es la terminal por donde entran cerca del 80% de los combustibles del país, haciendo la verificación en sitio realmente haciendo un poco el análisis que me preguntas versus el GLP, el tanquecito el combustible que utilizamos, el gas licuado de petróleo que se utiliza en los tanquecitos de gas popular. Y tanto para eso como para gasolina tenemos una garantía de suministro en función de la estructura de importación que tenemos. Así que por la parte de seguridad no deberíamos tener ningún inconveniente hasta el momento. Y en cuanto a los precios del tanquecito de gas, que esa es la otra gran pregunta que se nos hace también, recordar lo que está subsidiado. En la ciudad de Panamá el costo del tanquecito regulado es $4.37, pero el costo real de ese tanquecito de gas hoy en día está casi en $17. Es decir, el Estado está cubriendo alrededor de $12 por cada tanquecito de gas que tenemos nosotros. El Estado está subsidiando $12 y eso también se mantiene ese esquema sin ninguna modificación a la vista. En cuanto a la transición energética, hay dos grandes tendencias en este momento. La primera es a intensificar precisamente la transición energética hacia energías renovables, otro tipo de fuentes más allá de los combustibles fósiles. Hay algunas personas, expertos o organizaciones que están planteando debemos hacer un alto en la velocidad que llevábamos de la transición energética en algunas regiones, entendiendo la realidad, ¿no? De que no puede ser un acto. Yo creo que hay un punto medio. En el caso nuestro de Panamá, siempre hemos planteado que la transición energética es un proceso gradual, no es un acto, digamos, puntual bueno, ahora el 1 de enero del año 2023 todos vamos a andar en vehículos eléctricos y el 100% de la energía va a ser renovable, ¿no? Es un proceso gradual. Sí. Y creo que es importante señalarlo como gran tendencia. Se mantiene, en el caso nuestro de Panamá, no solamente por el tema de la lucha contra el cambio climático, avanzar la transición energética, sino que también dependeríamos cada vez menos de combustibles fósiles importados, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso de mediano y largo plazo que estamos llevando adelante. Don José Blandón, nuevamente. Coincido contigo, Carlos, de que, Jorge, perdón, que la transición es importante. Hemos hecho un gran esfuerzo en Panamá en energía renovable, pero nosotros necesitamos, en el caso de electricidad, energía y potencia firme para poder tener el sistema andando bien. Pero yo quiero hacerte una pregunta que es preocupación de nuestros oyentes. ¿Cuál es el nivel de reserva de combustible de Panamá y si hay algún problema en el suministro? Porque hasta este momento, por lo menos en la información que disponemos, quería saber cuál es la oficial, cuál es el nivel de reserva actual. La reserva estratégica. De Panamá en términos de combustible, porque nosotros no somos una petróleo, no tenemos refinadora. ¿Cuál es la disponibilidad de nosotros de disponer tanto de gasolina, los derivados de petróleo y de gas natural?
Sí, efectivamente, ese era un poco lo que... La reserva estratégica, según la regulación, son mantener todos los agentes del mercado de hidrocarburos un mínimo de 7 días de suministro, o sea, que pudieran mantenerse 7 días de acuerdo a los valores de cada uno de los agentes, y eso se calcula cada cuatrimestre, se actualiza en función de las ventas que van teniendo, no solamente las terminales de importación, las zonas libres que se utilizan además para el bunkering regional aquí de los barcos que utilizan el canal, sino también las propias distribuidoras, las 4 empresas distribuidoras de combustibles en el país deben mantener ese mínimo de existencias de al menos 7 días para cubrir cualquier interrupción temporal que pudieran tener. En este caso, como les decía, estuvimos en la terminal de Vaya las Minas. de Bahía Las Minas el día jueves, y ellos están por encima de ese mínimo regulatorio a nivel general, y dentro de la evaluación y de la información que estuvimos validando con ellos, verificando su cadena de suministros, que la tienen bastante bien integrada, no deberíamos tener ningún inconveniente en los próximos meses, lo que resta del año, dependiendo también de los imponderables que pudieran suceder a nivel global, ¿no? Pero la proyección en este momento es que Panamá no debe tener ningún tipo de incertidumbre en cuanto al suministro tanto de los combustibles líquidos como de los gaseosos. Por último, ¿se va a hacer algo con el precio del combustible? Ya pues estamos, pues si no la rompimos, ya, bueno, en varios puntos del país ya se rompió el precio ese de $5 el galón. Es decir, ¿se va a hacer algo? ¿Se va a eliminar el impuesto temporalmente como hicieron otros países? ¿Se va a congelar el precio? ¿Cuál es la estrategia del gobierno contra este precio ya descomunal del combustible al detal? Sí, efectivamente, mira, el recordar que el precio, el componente local de los precios está congelado, la única manera de compensar realmente ese aumento de lo que estamos importando sería a través de sacrificio fiscal, sería pues algún tipo de suspensión del impuesto de combustibles, recordando que tanto en las gasolinas como el diésel, el impuesto es alrededor de, un componente como de un 20% del costo final de los combustibles y del diésel. Como se hizo en el año 2011 y 2012, fue la última vez que se dio una suspensión temporal del cobro de ese impuesto en aquel momento, pero la realidad fiscal del gobierno es diferente, la que tenemos hoy en día saliendo de una pandemia y de todos los programas que hay de apoyo a la economía desde el presupuesto del Estado a lo que teníamos en el 2011 y 2012. Sin embargo, es una medida que está sobre la mesa para discusión, análisis del equipo económico del gobierno con el cual estamos pues, dándole la retroalimentación necesaria. Bueno. En principio, eso es lo que tenemos por el momento, y esperamos poder hacer algunos anuncios durante la semana. Eso sí, de una forma pues, responsable. Es importante recordar también, muchas personas han planteado lo del impuesto, ¿no? La reducción del impuesto. Es importante recordar, lo que se recauda en impuestos de combustibles en Panamá es lo que paga el subsidio del gas. Es lo que paga el subsidio básicamente del tanquecito de gas. Son cerca de entre 100 y 120 millones de dólares al año. Wow. Así que eso también está dentro de la ecuación que hay que tomar en cuenta, ¿no? Gracias. Jorge Rivera Staff, secretario de Energía. Información comercial.